Y el día de hoy estaremos hablando de la parábola del trigo y de la cizaña. Una parábola más que extraordinaria, no solamente por lo que encierra, sino por la información que hay detrás y que el día de hoy tomará tanto sentido para ti. El día de hoy trataremos de ver a la luz de las Escrituras la enseñanza oculta, la revelación del Señor en este segmento. Y antes de que comencemos, yo tengo que anticipar que cada que se expone esta cita bíblica, hay cierta jactancia en algunos de nosotros en estar totalmente seguros que somos el trigo y que ya no hay absolutamente nada incorrecto en nuestras vidas. Y tengo que anticipar que la intención de la exposición del día de hoy no es para que empieces a buscar cizañas alrededor y tratar de catalogar, ay, ese sí es como cizaña, no, esa no es la intención. La intención final, y lo repetiré al final de esta exposición, es que bajo las palabras y la invitación del apóstol Pablo, te autoexamines a ti mismo, identifiques aquellos rasgos tóxicos de cizaña y ruegues y supliques misericordia por parte del Señor para que en verdad no parezcas solamente trigo, sino que des fruto y evidencia de que realmente lo eres. Dicen las Escrituras en el libro de Mateo, capítulo número 13, versículo 24, leeremos hasta el 29 y después nos pasaremos del 36 al 42. Mateo capítulo 13, versículo 24, dice así: les refirió otra parábola diciendo, el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo, pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron, Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tienes cizaña? Él les dijo, un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron, ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Él les dijo, no sea que al arrancar la cizaña, arranquéis también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Y al tiempo de la siega, yo diré a los segadores, recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoger el trigo en mi granero. Versículo 36. Entonces, despedida la gente, entró Jesús en la casa y acercándose a él sus discípulos le dijeron, explícanos la parábola de la cizaña del campo. Respondiendo él les dijo, el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. El campo es el mundo. La buena semilla son los hijos del reino y la cizaña son los hijos del malo. El enemigo que la sembró es el diablo. La siega es el fin del siglo y los segadores son los ángeles. De manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será en el fin de este siglo. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad y los echará en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, oiga. Esta es palabra de nuestro amado Señor. La historia comienza
de una manera muy peculiar, y es que a lo largo de varios domingos estaremos viendo lo que se conocen como las parábolas de Jesucristo. Una manera muy peculiar, pedagógicamente hablando en nuestros tiempos, para hacer comprender a cualquiera acerca de alguna enseñanza ética, alguna enseñanza moral, en el caso de Jesucristo, acerca de los misterios y las enseñanzas del reino de los cielos. Pero es importante tener en cuenta, hermanos, que el tiempo contextual sobre el cual se está llevando a cabo este segmento no es el mismo periodo contextual bajo el cual estamos viviendo nosotros. Hablar, entre comillas, del reino de los cielos al día de hoy debería de ser tan comprensible que no deberíamos de tener dudas acerca del fundamento doctrinal. Y de tal manera deberíamos de ser capaces, aptos de identificar cualquier mala doctrina, porque conocemos después de 2000 años la revelación del mismo Dios para los suyos acerca de la instauración del reino de los cielos. Sin embargo, el periodo contextual no es el mismo para nosotros. Y ahora quiero que te sitúes en el papel de aquellos hombres judíos que ciertamente a lo largo de las generaciones y por más de 400 años en un periodo de cautiverio escucharon de oídas y de manera constante acerca de la instauración del reino de los cielos que se había predicho desde los tiempos del profeta Daniel. Ciertamente un reino el cual sería instaurado no por reyes humanos, sino por la misma corte celestial, provendría por parte del mismo Jehová de los ejércitos. Sin embargo, la información no era mucha que se había proporcionado en el libro de Daniel. Había ciertos rasgos, incluso hoy en día, después de tantos años, la gente sigue especulando acerca de ciertos significados. Pero algo importante es que para aquellos primeros judíos, si bien el reino de los cielos era algo conceptualmente e históricamente muy profundo, una cosa era la teoría, otra cosa era la instauración de la práctica. Escuchar hablar del reino de los cielos, probablemente a través de las profecías, era comprensible, pero en el momento de Jesucristo, al momento que escuchaban acerca de la instauración del reino de los cielos que había llegado ya, no había una cierta comprensión. Entonces, en este sentido, escuchar acerca de algo desconocido en la realidad se traduce como la necesidad de obtener más información para comprenderlo de una manera lógica. Y en este sentido, Jesucristo lo hace de una manera hermosa, tal cual como lo hacemos nosotros a veces con nuestros hijos cuando están pequeños. Y ellos nos preguntan acerca de cosas que tal vez no son aptas para sus oídos, y nosotros utilizamos a las abejitas que llegan, juegan y después suceden cosas extraordinarias. El Señor utilizaba de la misma manera cosas comprensibles, que para los judíos de aquel entonces eran comprensibles porque ese era su ramo de trabajo. Hablar acerca de la agricultura para ellos era normal, hablar acerca de la ganadería, del cuidado de las ovejas, del cuidado del ganado era algo normal. Hablar acerca de pescadores, hablar acerca de las redes era algo usual para un integrante del pueblo de Israel. Pero dado que aun cuando eran tan sencillo comprender esos conceptos, los discípulos estaban expresando sus dudas. Así es que el día de hoy yo no pretendo dar mi explicación acerca de la parábola del trigo y la cizaña. Lo que sí haré es dejar que Jesucristo la explique a través de sus palabras y nos dé la comprensión, y probablemente la única intención que tendré el día de hoy será de complementar con algunas citas bíblicas para tener aún mayor comprensión. Porque si hoy a ti te hablo acerca de, no sé, del campo, tal vez lo único que has tenido cercanía del campo es cuando vas, te invitan a asar elotes, pero fuera de eso, nunca has agarrado una yunta, nunca has sembrado. Piensas que las gallinas ya nacen así rostizadas, pero no, hermanos. Vamos a tratar de comprender un poco acerca de la información que esta parábola nos brinda el día de hoy. Y lo primero que debemos de entender es que en todo este contexto vamos a tener varias semanas. La semana pasada y la semana antepasada, haciendo un repaso, la semana antepasada hablábamos acerca de la misma situación, algo muy similar.
acerca de un campo, acerca de un sembrador, acerca de 4 diferentes terrenos, 3 de ellos impropios para que se diera el cultivo, uno de ellos muy bueno, el cual daba el fruto al 100 por 1, al 60 y al 30. Y en esta ocasión, el Señor nos está hablando acerca de el padre de familia, llamado el sembrador, que sale a sembrar su semilla y algo sucede. Pero a diferencia de la semana antepasada, el día de hoy Jesucristo utiliza algunos de los mismos conceptos, pero no tienen el mismo significado de la semana antepasada. La semana antepasada, bajo las Escrituras, la semilla se traducía como la palabra que es llevada para salvación. El día de hoy, la semilla no es la palabra, aunque implícitamente lo es. En esta ocasión le da un sentido totalmente diferente, así es que póngase pilas, no se duerma, ponga mucha atención, porque de aquí veo todo, así es que agárrese bien. Lo primero que debemos de tener en cuenta es que un agricultor no puede ser tan tonto como para sembrar semilla mala. Y este tal vez es el punto central para cada uno de nosotros en esta mañana. Porque a veces vamos a tratar de justificar nuestra vida pecaminosa pensando en que estamos en vías de proceso de cristiandad. A veces pensamos que mi hijo o mi hija, pues pobrecito, todavía no entiende, y denle chance, pues es cristiano, pero a la vez es carnal. No. El primer hecho que debemos de tener en cuenta en esta mañana es que el buen sembrador sería tonto si siembra semilla intencionalmente mala. Eso no es lógico. Así es que, en este sentido, ¿cómo es que inicia las Escrituras del día de hoy? Dice, les refirió otra parábola, diciendo, el reino de los cielos es semejante, no es igual, es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. ¿Qué fue lo que sembró el buen sembrador? ¿Otra vez? No sembró mala semilla. Lo primero que debo de tener en cuenta es que el buen sembrador no sembró mala semilla. No sembró semilla media buena, no sembró semilla mala. El buen sembrador sembró semilla buena y lo hizo en su campo. Así es que este punto de partida nos debe dar la noción de que en un inicio absolutamente toda la semilla era buena porque provenía de él. Como agricultor yo no voy y compro, deme la mitad de buena y la mitad de mala. Pues es que este año solamente quiero cultivar la mitad. No, eso es ilógico. Así es que el agricultor, que te quede claro, el agricultor, el sembrador, no siembra semilla mala, no lo hace, no sucede así. Pero entonces, si el buen sembrador no lleva semilla mala, ¿qué fue lo que sucede? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que sucedió en ese entonces? Continúan las Escrituras y me dice en el versículo 25, pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. La segunda característica que tenemos es que si la semilla no proviene de ese sembrador, la respuesta que se brinda es que esa semilla fue sembrada por un enemigo. El adversario, tal cual como nos lo está narrando, no es aquel que llega y descaradamente frente al sembrador y frente a todos le dice, mira, voy a sembrar semilla mala en tu campo. La manera en que actúa este enemigo que conocemos como el padre de mentira, lo hace de una manera sutil. Mientras los trabajadores están descansando, viene y siembra la semilla mala, semilla de cizaña, en medio de la semilla de trigo, en medio de la semilla buena, y simplemente hace su trabajo y se va. No sucede de que, hoy es que me caí, el enemigo. No, él hace su trabajo y se va.
Y en este sentido, no lo hace descaradamente, lo hace mientras nadie está apercibido, lo hace sutilmente, sin que nos demos cuenta, sin que se dieran cuenta los hombres de aquel campo, sin que se diera cuenta el padre de familia. Cuando todos estaban en su descanso, va y siembra la semilla mala para tratar de entorpecer y aguar la fiesta de ese campo. Así es que, en este sentido surge una cuestión. Al día siguiente y durante las siguientes semanas de que fue sembrada esa semilla mala, ninguno de esos hombres se pudo dar cuenta. Por una sencilla razón. Las semillas, para poder germinar, tienen que estar bajo la tierra. Y entonces, posiciónate por un momento en el lugar de aquellos hombres que salían alegremente a regar aquellas plantas, a cuidarlas porque aún no habían germinado, pero ellos le pusieron todo el empeño y todo el amor, sin saber que lo que se estaba gestando al interior de la tierra, una iba a ser semilla buena y una iba a ser semilla mala. En ocasiones así será la vida de un creyente. Los cuidas, los riegas, porque aún no ha germinado aquello que dentro de la tierra se está gestando. Pero en ese sentido, mientras las raíces pueden ser buenas o pueden ser malas, no será sino hasta el tiempo en que esas plantas den su fruto que habremos de dar cuenta quién es trigo y quién es cizaña. Mientras tanto, el agricultor, quien cuida las plantas, no podrá identificar a una de la otra, sino hasta que den su fruto. Incluso, ni siquiera cuando van creciendo, y aquí esta parte es de conocimiento y quiero hacer un breve paréntesis. Cientos de veces tal vez has escuchado hablar acerca del trigo y la cizaña, pero resulta que a veces, como en las alabanzas, no entendemos una palabra, pero suponemos que significa algo y entonces ya después nos paramos de pestañas porque pensamos que algo está mal. De igual manera, en las escrituras, escudriñar no es leer. Escudriñar es comprender cada palabra y buscar cada palabra que no entiendo para que ese texto cobre sentido. Y aquí es donde quisiera hacer un alto. Dice el versículo 26, y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Hermano, ¿por qué? ¿Por qué se dieron cuenta que era cizaña hasta el momento en que dio el fruto? ¿Por qué sucede esto? ¿Acaso no pudieron arrancarla cuando iban creciendo juntas? ¿A poco no pudieron distinguir quién era una y quién era otra? Y para esto necesitamos ir a un libro de agricultura. ¿Qué es la cizaña? La cizaña es una planta que usualmente se da su crecimiento en los cultivos de trigo. Su nombre original no lo anoté, pero la conocemos como cizaña o también como espantapájaros. Es una rama sumamente parecida al trigo. De hecho, los expertos de la agricultura, los que se dedican al 100% a cuidar el trigo, las ven crecer juntas y no pueden distinguir a una de la otra. Estamos hablando de alguien que dedica su vida entera y que desde pequeño conoce la agricultura, y aun cuando las ve juntas, aun cuando las ve crecer las dos a la par, no logra identificar cuál es trigo y cuál es cizaña. Crecen igual, parecen iguales. En el exterior tú las ves y son idénticas. Pero entonces, ¿dónde estriba la diferencia entre una rama de trigo y una rama de cizaña? La diferencia estriba en que el grano del trigo es muy peculiar y es muy similar al de la cizaña. Pero en el momento en que dan su fruto, te das cuenta que el fruto del trigo son granos que incluso resplandecen con el sol. Son limpios
y son aptos para poderse ingerir a través de harinas y a través de otros productos. ¿Qué es lo que sucede con el fruto de la cizaña? Usualmente la cizaña tiene la tendencia a generar un parásito que es un hongo tóxico que se acumula esencialmente en su fruto, esencialmente en su grano. Entonces, ahora puedes darte cuenta que mientras van creciendo juntas, aunque hubiera indicios de que una es cizaña, no es sino hasta el tiempo que empiezan a dar su fruto que puedes tener total seguridad de quién es trigo y de quién no lo es. Es hasta el tiempo en que dan su fruto, en el que dan su evidencia de la naturaleza del árbol del cual provienen, que entonces tú puedes catalogar quién es trigo y quién es cizaña. En otras palabras, al momento en que dan su fruto, tú puedes reconocer quién es de provecho y quién tiene naturaleza tóxica. Hermano, pero si las ponían juntas, crecieron en el mismo campo, las regaban con la misma agua, el sol las acariciaba con el mismo calor, las vimos germinar y parecían idénticas, crecían a la par, parecían hermosas, por fuera eran relucientes. Pero lamentablemente y benéficamente llegó el tiempo en que cada una dio su fruto y entonces el agricultor pudo dar cuenta que en medio de ese campo preciado para el padre de familia había semilla que era mala, había semilla que era tóxica, había semilla que fue sembrada no por el agricultor sino por el enemigo. Dice el versículo 27, entonces vinieron los siervos del padre de familia y le dijeron, Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tienes cizaña? Pastor, ¿qué no esta es una iglesia de cristianos? Entonces, ¿por qué tiene a unos mundanos dentro? La pregunta es ilógica. Es una pregunta sumamente ilógica. Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿Te puedes imaginar algunas respuestas sarcásticas por parte de el sembrador? ¿No sembraste buena semilla en tu campo? Ah, no, es que este año se me antojó sembrar la mitad de porquería y la mitad de buena. No, claro que no iba a responder eso. Es que se me antojó sembrar una parte de semilla buena y otra que es bien tóxica. O respuestas como estas que son tan usuales hoy. No te metas con la cizaña, porque es mía, la amo. El sembrador ama a la cizaña, pero no ama su toxicidad. No, el sembrador ni ama la cizaña, ni ama su toxicidad. No es bueno. Entonces la respuesta a esta pregunta, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? Por supuesto que sí. La semilla que salió de mi bolso, la semilla que salió de mi granero es semilla buena, era semilla buena. No es que la semilla mala llegó por casualidad en el aire. No es que la semilla mala llegó por el descuido del dueño de la tierra. No es que la semilla no era semilla buena y después se convirtió en mala. No, no sucede así. Ay, es que era semilla buena y después se hizo mala y después buena otra vez. Esto no es Star Wars, no, eso no es así. Eres semilla mala, vas a ser semilla mala. Eres semilla buena, vas a ser semilla buena. Y en este sentido, lo que sucedió es que el fruto de la semilla
Mala daba cuenta de que esa semilla no pertenecía a ese lugar y por tanto solo habría una respuesta lógica por parte del padre de familia. Él no buscó opciones, él no titubeó al dar la respuesta fue certera. Un enemigo ha hecho esto. Fue un enemigo. Esa semilla mala, aunque está creciendo en mi campo y está creciendo junto a mi semilla que es buena, no me pertenece y no salió de mí. Esa mala semilla solamente tiene una respuesta y es que proviene y fue sembrada por mi enemigo y a él le pertenece. No es mía. Yo no la sembré. Oiga, pero esa semilla jura y perjura que salió de su bolso. Pues ella podrá decir lo que quiera, pero yo no la sembré. No es mía. Y entonces los siervos le dijeron: ¿quieres, Señor, pues que vayamos y la arranquemos? No, la respuesta fue tajante. No sea que al arrancar la cizaña arranquen también con ella junto al trigo. La primera característica que debemos dar cuenta es que a veces, yo sé que algunos de ustedes recuerdan la predicación que dimos ya hace varios meses acerca de los tipos de obreros. Y había uno que era el obrero acomedido, que sí, nunca hace lo que se le encomienda, pero anda, a ver, así eran estos siervos. Señor, ¿quieres pues que nosotros siervos vayamos y la arranquemos? Oye, tú no eres agricultor, no tienes conocimiento, déjalo así. No sea que en tu falta de conocimiento y tu inmadurez agarres parejo y entonces digas: todas son cizaña, órale, vámonos, tú también pareces, órale, vámonos. No, mejor espérate. Tú eres siervo, tú eres esclavo, no eres agricultor. Si a un agricultor que es experto y que toda su vida se ha dedicado al 100% a ello, aún la sigue confundiendo hasta el momento en que dan su fruto, ¿cuánto más tú? Es que el pastor nos dijo que ahora estuviéramos reprendiendo a todo el mundo y ahora voy y reprendo a ella y voy y reprendo a él porque soy espiritual y el pastor me dijo. Entiende, tú no eres agricultor. Pero lo peor es que voy y reprendo sin mis herramientas. Voy y reprendo con mi podrido corazón. Pero creo que ya me salí fuera de causa, ¿verdad? Me emocioné. Pero la pregunta fue certera. Los siervos le dijeron: ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? No. No sea que al arrancar la cizaña arranques también con ella junto al trigo. Así es que los siervos en primera instancia no tenían las competencias, no tenían las características, lo iban a hacer mal, tal vez sí con mucha emoción, arrancar, hey, órale, vámonos, pero mal, porque no eran competentes. Así es que los siervos no eran competentes para hacerlo, y a veces nosotros como siervos, pero en la versión necia y desobediente, nosotros sí arrancamos cizaña. La hermanita que se sienta a un lado, ¿ya supo? No, hombre, yo digo que cizaña. Hay que decirle al pastor que la saque de la iglesia. El hermano ese, falto de sabiduría, ¿y lo tienen coordinando? Ay, Dios. ¿Te das cuenta? Somos siervos incompetentes, que no somos hábiles para poder identificar trigo y cizaña, y ni siquiera es nuestro trabajo, pero lo hacemos. Gracias al Señor que les dijo a los siervos: no sea que al arrancar la cizaña también arranques al trigo con una de ellas. Porque bajo mi perspectiva y mi necio corazón, ¿te imaginas? Si cada que uno de ustedes diera un pequeño destello de cizaña, le cortara la cabeza, ya estuviera predicando yo solo. Cada que veo la inmadurez de alguno de ustedes o la falta de compromiso, etcétera, ya me hubiera quedado yo predicándole a mis perros. Solo. Entonces,
el entendimiento del día de hoy es, hermano, hay cosas que no te incumben, el Señor no te las dio, no te encomendó, pero eres acomedido y andas queriendo hacer lo que no te importa. Qué palabra tan fuerte. El Señor le dijo de otra manera más suave, ¿y qué a ti? Le dijo a uno de ellos, ¿verdad? Traducción en nuestros tiempos, ¿qué te importa a ti? Tú ponte a hacer a lo que te puse a hacer. Entonces, no lo hagas, no sea que al querer arrancar la cizaña arranques también con ella todo el trigo, porque no sabes, porque eres inmaduro. Por ello no la arranques, no arranques la cizaña, no sea que arranques junto con ella también al trigo. Versículo 30, dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. No está hablando de alguien con debilidad visual, está hablando de la siega con S, del tiempo de cosechar. Dejad crecer juntos lo uno y lo otro hasta el tiempo de la siega, y en el tiempo de la siega yo diré a los segadores, escúchalo bien, siervo, en el tiempo de la siega yo le diré no a los siervos, le voy a decir a los segadores, a los que son aptos para identificar quién es trigo y quién es cizaña. Traducción, le diré a los que les daré el rol, no a ti. A veces nos extrañamos tanto de los apóstoles, querubines, super saiyajines, Gokus, no sé qué título después van a buscar, ya ninguno les llena, pero nos extrañamos de aquellos que usurpan un lugar que no les corresponde, y a veces lo mismo terminamos haciendo tú y yo. Tú y yo no debemos de cortar el trigo y la cizaña. El Señor deja claro que en un momento, en el tiempo de la cosecha, Él le dirá a los segadores, recoged primero la cizaña y atarla en manojos para quemarla, pero recoger el trigo en mi granero. Ya me imagino a José Luis de acomedido ahí. No, yo también quiero recoger. Permítame. No, tú no eres apto. Si por ti fuera, cortabas a todos. Tú no eres apto. Ese trabajo está destinado para alguien más, para los segadores. Así es que déjenlas que crezcan juntas. Oiga, Señor, pero a veces eso duele. Déjenlas que crezcan juntas hasta el tiempo de la cosecha, en que llegará, y entonces daré la orden a los expertos, a los que no se les puede ir ni una sola cizaña, y que puedan separar a los unos y a los otros. Dado que la cizaña no sirve sino para hacer daño, dado que la cizaña por su naturaleza es tóxica, dado que su naturaleza es hacer el mal, habrá que desecharla primero. Por un lado, el trigo, aquel que es de beneficio, aquel que produce alimento, aquel que es benéfico, habrá que guardarlo en el lugar más preciado de nuestro hogar, en nuestro granero. El granero está en nuestras tierras. Entonces el Señor dirá eso: lleven al trigo a mi granero. Pero la cizaña, dado que ha sido solo para mal, será necesario atarla y quemarla. Antes de que empiece usted a voltear hacia los lados y empezar, trigo, cizaña, cizaña, trigo, 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 2 más 1 son 2, menos 4 que llevaba, cizaña. Veamos cuál es la explicación que el mismo Jesucristo da acerca de estos conceptos, y que a lo largo de 7 conceptos nos dará claridad a qué se está refiriendo. El versículo 36 comienza de la siguiente manera: entonces, despedida la gente, entró Jesús en la casa, y acercándose a él, sus discípulos le dijeron: explícanos la parábola de la cizaña del campo. Si te das cuenta, al igual que hace 2 semanas, piden a Jesucristo en la intimidad, ya no con la muchedumbre, sino en la intimidad, que les explique esto que acaba de hablar a la muchedumbre.
El Señor con ese grupo selecto empieza a explicar para tener claridad. Lo primero que viene a mi mente es que para un judío esto debió de haber sido tan explícito que no había necesidad de dar una explicación detallada. Es decir, prácticamente se lo explicó con manzanas y con peras. Esto lo pudiera entender cualquiera. Pero en este sentido, cabe la posibilidad de que inicialmente la explicación o el tiempo real en el que se explicó la parábola del sembrador y los 4 campos y el momento mismo en el que se explica esto haya sido en el mismo momento. Hay una alta probabilidad. Si tú buscas textos paralelos del trigo y la cizaña, no lo vas a encontrar más que en Mateo. No lo vas a encontrar en Marcos, ni en Lucas, ni en Juan. Pero lo que sí vas a encontrar es la misma escena donde van a una casa donde se queda solamente con los más allegados y les explica acerca de estas parábolas. De hecho, la similitud entre ambos parábolas es impresionante en cuanto a los elementos que se utiliza tanto en una como en otra. El Señor, aun cuando hablaba en cosas comprensibles, había cierta duda en alguno de ellos. Pero te puedo asegurar que aun cuando la parábola era sencilla, algunos no la comprendieron. Aun cuando después de que la explicó, muchos no la entendieron. Pero es donde nosotros regresamos a la predicación de la semana pasada y hay por un lado tristeza y por otro lado satisfacción al saber que a unos les serán dados los misterios del reino de los cielos. Pero a otros, aunque se los explique con un cronograma, a otro aunque haga figuritas de papel maché y le diga, mira, este es el trigo, este es la cizaña, este es el malo, no lo van a entender. Porque no para todos son dados los misterios del reino de los cielos. Y en este caso, recordemos la semana pasada, el mismo Jesucristo decía, cuán afortunados debieran de ser ustedes, porque cuántos profetas y cuántos justos no quisieron haber comprendido estos misterios, pero a ustedes les es dado. Por otro lado, ¿por qué explicar algo tan claro? Cronológicamente, no hacía mucho tiempo en que habían escuchado predicaciones y palabras de Juan Bautista. Cronológicamente, el ministerio de Jesucristo fue un promedio de 3 años, así es que esta escena no pudo haber estado muy alejada de las enseñanzas de aquel que prepararía el terreno del Mesías. Pero por un lado, Jesucristo estaba diciendo que se iba a cortar el trigo y la cizaña, pero que sería en el tiempo postrero, dándoles a comprender que tendrían que tener paciencia. Entonces, ¿qué, Señor? ¿Cortamos el trigo y la cizaña? No, espérense hasta que llegue el tiempo de la cosecha. Este no es el tiempo. Entonces, por un lado, Jesucristo dice que sí se va a cortar el trigo, sí se va a cortar la cizaña, el trigo se llevará al granero y la cizaña se quemará. Pero por otro lado, Juan el Bautista, fíjate lo que decía en el libro de Mateo, capítulo 3, versículo 7. En adelante. Mateo capítulo 3, versículo 7. Al ver que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, hablando de Juan Bautista, les decía, generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento, y no penséis decir dentro de vosotros mismos, a Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Aquí viene lo interesante, y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras de mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Su aventador
tiempo presente, en su mano, y limpiará su era, y recogerá su trigo en el granero, y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Ciertamente las dudas de los discípulos probablemente no eran en cuanto al contenido de la enseñanza, sino como nos sucede a muchos de nosotros los creyentes. Bueno, el Señor va a venir, pero ¿cuándo va a venir? No, que el año entrante ya dijeron, y que ahorita Israel, y que no. Y nuevamente vuelve a salir nuestra evidencia de analfabetismo bíblico. Porque el fin del mundo nadie lo sabe, ni aun los ángeles que están en los cielos, pero los necios que quieren usurpar lugares y que quieren saber si lo que se está presentando ahora con la nación de Dios. Al decir eso también estoy haciendo jactancia de decir que somos irracionales, ¿verdad? Porque no hemos comprendido todavía el evangelio, pero ahorita todo el mundo anda, Israel, Israel, qué bonito es Israel. Y oremos por Israel y hagamos por Israel, está bien. Pero lo mismo nuestros hermanos en Arabia Saudita, lo mismo nuestros hermanos en China, lo mismo nuestros hermanos que están siendo matados en Oaxaca o en lugares como Guerrero, en lugares como... Pero es que es Israel, Israel. Paréntesis de sarcasmo, lo dejo a un lado. Pero regresando nuevamente, a ver Señor, ya no comprendí, porque Juan el Bautista me dice que la hacha ya está puesta, ya está puesta, y tú nos estás diciendo que el tiempo será hasta la siega, pero al mismo tiempo nos estás diciendo que el reino de los cielos ya se instauró. Entonces la pregunta es, no, pero sí, y al final siempre no. Mejor Señor, mejor explícanos a qué te estás refiriendo. Y aunque encontramos en otras parábolas el significado de estos conceptos no es el mismo. A continuación, Jesucristo explica el concepto y la traducción de los 7 elementos utilizados en esta parábola. Concepto número 1, el sembrador. Concepto número 2, el campo. Concepto número 3, la buena semilla. Concepto número 4, la mala semilla o la cizaña. Concepto número 5, el enemigo. Concepto número 6, la siega. Concepto número 7, los segadores. Así es que vayamos a los primeros 3. Y dicen las escrituras que el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. Esta traducción de decir el Hijo del Hombre, nosotros nos referimos a la profecía hecha por Daniel y en la cual se refería no a ninguno de nosotros, se refería al mismo Jesucristo, al Mesías, a la simiente de David. El concepto número 2, Jesucristo lo explica y dice, el campo es el mundo, no el mundo de la carnalidad, sino el mundo como globo terráqueo, el lugar donde están dispersas las ovejas, donde algunas son de él y otras no son de él. El concepto número 3, la buena semilla, si la semana antepasada decía que la semilla era la palabra, en esta parábola utiliza la buena semilla y dice que son los hijos del reino. Así es que bajo una breve traducción, Jesucristo es quien siembra y lo hace constantemente, y lo que está sembrando no es mala semilla, está sembrando buena semilla. En otras palabras, lo que está haciendo es dar su mensaje de salvación del reino, por medio del cual los suyos procederán a arrepentimiento y a fe. Es esta la misma verdad que vimos la semana pasada en las revelaciones del Señor. Si nosotros recapitulamos, aun cuando cambia las figuras y ahora es la semilla, ahora es el sembrador. La semana pasada en Juan capítulo 10, versículo 14 al 16, lo hacía de la misma manera, solamente utilizando a el buen pastor, a las ovejas. No menciona las cabras, pero da por entendido que hay ovejas y otras que no son. Pero por otro lado, ¿cómo es que lo dice Juan? Juan capítulo 10, versículo 14 al 16, dice el Señor, yo soy el buen pastor. No dice tu nombre, ¿verdad? No, Jesucristo dijo, yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas, también tengo otras ovejas que no son de este redil. Paréntesis,
es que Israel, el pueblo de Dios, y que ahorita los misiles, y vieron cómo se cubrió. Pero el Señor me dice que sí, tiene estas ovejas que oyen su voz y que le siguen, pero que también tiene otras ovejas que no son de ese redil. Aquellas también debo traer y oirán mi voz, y habrá un rebaño, no dos rebaños, un rebaño, no dos rebaños, un rebaño y un pastor. El Señor es el buen pastor y al mismo tiempo es el padre de familia, el sembrador. La semilla al mismo tiempo es la buena semilla y al mismo tiempo son sus ovejas. Y nuestro trabajo, hermanos, no es andar identificando quién será la buena oveja y quién será la mala oveja. Nuestro trabajo no es identificar quién es cizaña y quién no lo es. Nuestro trabajo es salir a buscarlas a través de su palabra. Es que yo soy bien espiritual y reprendo a Juan y a Pedro y a Lupita. Hey, ¿cuándo sale a predicar el evangelio? Porque su trabajo es claro, ir y predicar el evangelio. ¿Quiere verse espiritual? Vaya y predique el evangelio. ¿Por qué a través de la palabra? ¿Por qué a través del mensaje de la palabra? Porque al Señor así le ha placido de esa manera. Al Señor le ha placido que la reconciliación entre Dios y el hombre sea a través del evangelio. Primera a los Corintios, capítulo 1, versículo 18. Primera a los Corintios, capítulo 1, versículo 18. Porque la palabra de la cruz es locura. Locura a los que se pierden. Pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. Pues está escrito: destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé al entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, subráyele, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. La que tanto te aburre, la que te da sueño, aquella que no comprendes porque para ti no es dado. Pero mientras para unos la predicación de la palabra es locura, ay papá, ya me trajiste otra vez con este gritón que domingo a domingo ya me aburre y yo no entiendo. Claro, no vas a entender. Porque para unos es locura, para los que se pierden. Mientras para otros, los que se salvan, es poder de Dios. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos, ciertamente, este es tropezadero, pero para los gentiles, locura. Mas para los llamados, así tanto los judíos, los israelitas, como para los del resto, los griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Y entonces recordamos nuevamente por qué somos bíblicos y buscamos la fidelidad, porque es a través de la locura de la predicación, aunque te fastidie. No a través de obritas tontas de teatro. No a través de nuestro ególatra testimonio. Es que yo acepté al Señor y yo hice, y yo salgo a las calles, y yo digo, y yo echo maromas. ¿Y qué me importa tu vida? Es a través de la locura de la predicación. Es a través de Cristo y a través no de tu vida. Es que se van a convertir a través de mi testimonio. No, por tu testimonio todos darían vuelta atrás.
No a través de obras de teatro, no a través de tu ególatra testimonio, no a través de juegos, no a través de payasadas ni de diversión, no a través de sanación, no a través de prosperidad. Agradó a Dios salvar a los creyentes a través de la locura de la predicación. Aquella que incomoda, aquella que confronta los pecados. Al Señor le plació que fuese así. Y si nuestro llamado no es a decir quién es trigo y quién es cizaña, nuestro trabajo sí es, y es una orden: siervo de Dios, esclavo, obediente, servidumbre. Si obedeciéramos, nuestro llamado sí es a predicar la locura del evangelio. Hermano, pero todavía no me queda claro, ¿qué es la cizaña? Jesucristo lo responde: la cizaña son los hijos del malo, son los hijos del diablo, son los hijos de Satanás. El enemigo es quien la sembró, ese es Satanás. ¡Ay, qué fuerte! Pero eso es lo que me dicen las enseñanzas de las Escrituras. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 7. Y esto te va a volar los sesos, y más si eres de los tibiecillos que viene a perder el tiempo. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 7. Hijitos, nadie os engañe. Hago un paréntesis. Está padre esta parte porque fíjate, en tu escuelita te dicen: no te creas eso que te dice tu pastor, todos somos hijos de Dios. El Señor es tan bueno que a ninguno nos va a mandar al infierno, porque entonces sería malo. Y entonces living la vida loca. Y por eso me fascina 1 de Juan capítulo 3 versículo 7. Hijito, nadie os engañe. Que nadie te engañe. El que hace justicia es justo como Él es justo. Tan tan. Pero el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Y agárrate: todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar, porque es nacido de Dios. Versículo 10. En esto se manifiestan los hijos de Dios. ¿Y los hijos de quién? Los hijos de Dios y los hijos de quién. El trigo y la cizaña, los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Y si no es de Dios, es el diablo. ¿Te puedes imaginar de qué serviría que me pare religiosamente domingo a domingo detrás de este púlpito si te insulto con palabras no de la Escritura, sino con mis palabras y mi necio corazón? ¿Te puedes imaginar cómo pudiera decir: yo soy el pastor de esta iglesia y usted se tiene que sujetar y béseme los zapatos y haga lo que yo le digo y deme su dinero? Algo no concuerda. Porque todo el que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Entonces yo me puedo parar detrás de este púlpito, leerte bien bonito y que mis palabras se escuchen: oh, supereminencia. Pero eso no basta. Vive conmigo una semana y tal vez te lleves un susto. Estoy hablando metafóricamente. Pero ¿de qué servirá nuestra espiritualidad que parece que somos trigo? Relucimos igual que trigo. No manches, crecieron en el mismo campo. Tarde que temprano darán sus frutos y entonces daremos cuenta, aunque no es nuestro trabajo, pero será imposible ocultar los frutos tóxicos y asquerosos de alguien. Oiga, no es el que hace esto en la iglesia, oiga, no es la que hace el otro. Pues ya salieron sus frutos. Era cuestión de tiempo. Mientras estaba bajo la tierra no podíamos distinguir, pero necesariamente yo tenía que seguir regando, yo tenía que seguir cuidándolas, yo tenía que seguir alimentándolas hasta el momento en que llegara el momento en que dieran sus frutos. ¿Te das cuenta? Por eso nos rompen el corazón.
Por eso nos destrozan este corazoncillo. Porque mientras está creciendo, parecen trigo, se ven como trigo, pero tarde que temprano ese hongo tóxico saldrá a la luz. La siega es el fin del siglo, no es el culto del domingo, no es la reunión de los viernes. La siega, cuando habrán de cortar cabezas, es el fin del siglo, el tiempo postrero, el día del juicio, cuando venga Jesucristo visiblemente. Espero que entre nosotros no haya de los que sí viene pero no viene, y unos lo ven pero otros no lo ven, y siempre vino y siempre no vino. No, las escrituras solamente me hablan de este siglo, de este tiempo y de un tiempo postrero. No hay un tercero. Solamente me hablan de este siglo y del tiempo postrero cuando vendrá Jesucristo. No hay más. Y en ese tiempo de la siega, en el fin del siglo, los segadores son los ángeles. Mateo capítulo 24, versículo 29 al 31. Mateo capítulo 24, versículos 29 al 31. E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, paréntesis, no está diciendo que solamente habrá tribulación en aquellos días, dice, e inmediatamente después de la tribulación de aquellos días. A veces pensamos que nosotros no va a pasar nada, ¿no? Pero en este mismo momento te puedo asegurar que alrededor del mundo le están cortando la cabeza a un creyente, o lo están asesinando. Hay tribulación, sí. Que tú no la estés pasando como ellos, no quiere decir que no la haya. Pero me dicen las escrituras, e inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor. Y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre. Oiga, no que era oculto. No, aquí me dice que todos lo verán. Verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Y enviará a los de Caminando por Fe Querétaro. No. Y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta. Y juntarán, ¿quiénes? Los ángeles, a sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. ¿A quién se le dio la potestad de hacer el corte de la siega? A los ángeles. El texto base continúa diciendo de manera, Mateo 13:40, de manera que como se arranca la cizaña y se quema el fuego, así será el fin de este siglo. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo. Fíjate, los recogerá de entre su reino. Estaban entre nosotros, aquí andaban caminando, parecían trigo, caminaban como trigo, hablaban como trigo, pero tarde que temprano dieron muestra que eran tóxicos. Enviará al Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad. Y los echarán ¿a dónde? En el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, oiga. ¿Ves la diferencia en los lugares donde vas y hacen jueguitos y dinámicas y véngase mi niño, pare de sufrir y no pasa nada? El Señor me está diciendo que te hable a través de sus escrituras. Hago un paréntesis, no que me dijo literalmente, pero mi llamado es decirte que el cielo es real de la misma manera que el infierno, donde los injustos terminarán por la eternidad, es real. En numerosas escrituras encontramos que el fuego de este horno no se puede apagar en esas prisiones eternas, Judas 6:7.
Pero además encontramos que serán atormentados con fuego y azufre, de modo que no tienen reposo ni de día ni de noche. Apocalipsis 14, 9 al 11. Sí, hermano, de día y de noche por los siglos de los siglos. Apocalipsis 20, 10. Y habiendo tantos pasajes, habiendo tanta información doctrinal del castigo eterno, habiendo tanta evidencia, aún no entiendo por qué lo tratan de omitir en las iglesias, porque escrituralmente se encuentra ahí. Pero sin embargo, en esto conocemos también quien camina en infidelidad, en todos aquellos que rechazan la doctrina del infierno, para que no se les vaya la gente, para que no se merme la ofrenda. Pues es que este año tienen que cambiar de carro, para que sus hijos coman bien mientras tú no comes nada, para que le aplaudan cuando llegue. Ese sí es nuestro trabajo, descubrir a los falsos maestros que hoy están dañando a la iglesia de Cristo, y no porque la puedan mandar al infierno, sino porque siguen siendo abusivos con aquellos que son los escogidos, y que tarde que temprano el Señor los traerá a sus rediles. Así es que, hermanos, el infierno es una doctrina real, el horno de fuego, allí será el lloro y el crujir de dientes, y aunque ames tanto a tus hijos o a tus familiares paganos, ese es el lugar donde pasarán por la eternidad. Mas los justos resplandecerán como el sol por la gloria de Dios, de donde también la gloria de su Padre, la gloria de nuestro Padre se reflejará sobre nosotros. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 1. Y mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Mira cuánto es su amor, hermano, cuánto es el amor del Señor para llamarnos sus hijos. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Para ir concluyendo, mi intención no es que tengas miedo, pero es necesario que sepas qué es lo que te espera, o de un lado o de otro. Es necesario que entiendas que como hay hijos de Dios, también hay hijos del diablo. Es necesario que comprendas que así como hay trigo, también entre nosotros hay cizaña. Es necesario que comprendas que aunque han crecido juntos, parecen lo mismo, hablan igual, se comportan medianamente igual, habrá un momento en que los frutos de uno y los frutos de otro den cuenta de dónde provienen. Y daremos cuenta que uno de ellos provino del Padre y de su bolso, y que no pudo haber salido de él, pero también daremos cuenta que otro proviene indudablemente e irremisiblemente, siempre provino del bolso del enemigo. Pero lejos de que usted pudiera pensar que, así como cuando comencé esta predicación, la intención de distinguir el trigo y la cizaña, esto no es un incentivo, hermanos, para exaltar nuestro llamado celo del Señor, que más que celo del Señor es una paganería. La predicación del día de hoy no es para incentivar tu celo del Señor. Ay, es que mi celo del Señor. No. A veces tu paganería y tu carnalidad le nombras celo del Señor, pero no es más que falta de dominio propio. Pero esta predicación no es para incentivar tu llamado celo del Señor, que al final es carnalidad, sino más bien el tener claridad que nosotros no somos los que habremos de arrancar la cizaña, no es nuestro trabajo.
A nosotros no se nos encomendó andar distinguiendo a ver quién es trigo y a ver quién es cizaña, porque somos incompetentes. Por eso no nos dejó. No sé que fuéramos a arrancar uno que no era. Este trabajo es para los agricultores expertos, los ángeles que lo harán en su tiempo, en el destinado en el Señor, no en el tuyo. Pero lejos de que esto pareciera que voy a ser permisible, tampoco no estoy diciendo que será así. Esta doctrina de los hijos de Dios y los hijos del diablo no excluye la disciplina bíblica que debe de haber al interior de una iglesia local. Porque el Señor ha puesto en mis manos, no a una ramera, el Señor puso en mis manos a la iglesia de Cristo y la voy a cuidar hasta las últimas consecuencias. Y si es necesario sacar a un lobo de aquí, lo haremos. Porque tendré que entregar cuentas al final de mis días. Y creo que el Señor no me pedirá cuentas. ¿Cómo cuidaste a mi cizaña? ¿Cómo cuidaste a mis lobos? ¿Cómo cuidaste a mis cabras? No, Él me pedirá cuenta por sus ovejas. Así es que nuestro llamado, hermanos, es caminar en paciencia, buscando edificar a la ahora imperfecta e inmadura iglesia local de Cristo. Y si tus ganas extraordinarias de examinar son tan grandes, apliquemos lo que dice el apóstol Pablo. Si tantas ganas tenemos de examinar, examinémonos a nosotros mismos. Porque qué fácil es cuando te dicen, enumérame todos los defectos de tu esposa. Pásame otro papel bond. Exhorte a la hermanita que tiene al lado. Permítame que me tengo unos versículos que le van a caer, pero ni siquiera termino diciéndolos. Termino diciéndole, oiga, mi consejo. ¿Tu consejo? ¿A mí qué me importa tu consejo? Seguimos usurpando lugares que no nos corresponden, hermano, y ese no es nuestro trabajo. Nuestro trabajo es tener paciencia, buscando edificar a la imperfecta iglesia de Cristo, teniéndonos paciencia unos por otros. Y esto no exime la disciplina bíblica, pero dice los que son más espirituales. Háganlo con espíritu de mansedumbre. Pero si aún nuestras ganas de examinar son tan amplias, comencemos por examinarnos a nosotros mismos. Segunda a los Corintios, capítulo 13, versículo 2. Segunda a los Corintios, capítulo 13, versículo 2 en adelante. Dice el apóstol Pablo a la iglesia en Corinto, he dicho antes y ahora digo otra vez, como si estuviera presente y ahora ausente lo escribo, a los que antes pecaron y a todos los demás, que si voy otra vez, no seré indulgente. Pues buscáis una prueba de que habla Cristo en mí, el cual no es débil para con vosotros, sino que es poderoso en vosotros. Porque aunque fue crucificado en debilidad, vive por el poder de Dios, pues también nosotros somos débiles en Él, pero viviremos con Él por el poder de Dios para con vosotros. Y esta parte sí subráyela, mándela a escribir en un cuadro que lo tenga todos los días al levantarse, antes de que venga su necesidad de llamar a alguien por teléfono para reprenderle o de irlo a buscar hasta su casa para darle consejo desde su corazón. Ponga esto en su cama todos los días que se levante. Versículo 5, examinaos a vosotros mismos si estás en la fe. Examínate a ti mismo si estás en la fe. Probaos a vosotros mismos. ¿O no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo esté en vosotros, a menos que estéis reprobados? Mas espero
que conoceréis que nosotros estamos reprobados y oramos a Dios que ninguna cosa mala hagáis, no para que nosotros aparezcamos aprobados, sino para que vosotros hagáis lo bueno, aunque vosotros seamos como reprobados, porque nada podemos contra la verdad, sino por la verdad, por lo cual nos gozamos de que seamos nosotros débiles y que vosotros estéis fuertes, y aún oramos por vuestra perfección. Así es que de manera concreta quiero decir esto. ¿Estoy diciendo que deje que los hermanos pequen? No, no lo haga. Pero hágalo con sabiduría. Hágalo con fundamento. Y si usted se autoexamina a usted mismo y siente que todavía no es maduro, mejor evítelo. Pero no con esto estoy diciendo que vamos a aligerar la disciplina en la iglesia de Cristo, no, porque Él vendrá por una esposa gloriosa. Él vendrá por una esposa limpia, sin arrugas, sin mancha. Yo no puedo entregarle otra cosa. Pero tengamos en cuenta, hermanos, nuestro primer trabajo es autoexaminarnos a nosotros mismos, no en comparación del hermano de al lado, porque eso seguiría siendo mediocre. Examínese hasta la altura y la estatura del varón perfecto, y entonces de continuo verá que sigue siendo muy pobre en cuanto a las competencias que debería de tener un integrante del reino de los cielos. Mientras tanto, roguemos al Señor por dos cuestiones. La primera de ellas, para que nos quite esa tendencia a querer cortar cabezas a diestra y a siniestra. Pero por otro lado, que nos dé ese amor suficiente para amar a su esposa en este proceso de inmadurez. Que ciertamente entre nosotros sigue habiendo chismosos, entre nosotros sigue habiendo inmaduros, entre nosotros sigue habiendo, pero el Señor, estoy totalmente seguro que como Él comenzó la buena obra en ti, Él mismo la va a perfeccionar. Así es que roguemos al Señor por tanta madurez, roguemos al Señor por tanta sabiduría que proviene del principio de tener temor ante Él, roguemos al Señor por su misericordia ante la duda de si somos trigo o somos cizaña. No tenga duda, porque si el Señor hizo las cosas, las hizo perfectas. Pero ruega al Señor para que le haga caminar en santidad, en evidencia, en fruto de que en verdad es un hijo que proviene no del diablo, sino proviene de Dios. El camino es largo, hermanos, y no sabemos cuándo al Señor le placerá llevarme a mí o llevarte a ti. Pero busquemos estar velando juntos, unánimes, para que si el Señor viene, no nos encuentre como obreros reprobados. Que la gracia, la paz y la misericordia de nuestro Señor esté con cada uno de ustedes. Gracia y paz del Señor.